Estamos viviendo un tiempo muy bonito y ese tiempo se llama Adviento. Y es un tiempo maravilloso porque nos centra en la persona de Jesús. Pero un Jesús al que anhelamos, un Jesús al que queremos, un Jesús al que necesitamos, un Jesús al que llamamos e invitamos a nuestra vida. ¿Y por qué es maravilloso este tiempo? Porque entendemos que sin Él la vida es muy triste. Sin Él hay un gran vacío en el corazón. Por eso en Adviento nosotros cantamos lo que cantábamos ahorita. Ven, ¿cómo fue? Ven, 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 ¿cierto? Eso. Cantábamos eso. Porque llamamos al Señor y queremos que venga a nuestra vida. Quiero proponerles entonces en esa dinámica del Adviento, proponerles 3 ideas y una pequeña historia. 3 ideas, una promesa, un regalo y una invitación. Vamos a repetir. Primero una, segundo y tercero una invitación. No se les va a olvidar nunca eso. El padre Freddy en la misa de 12 nos regaló 3 ideas. Una promesa, un regalo y una invitación. Vamos por la promesa. Y esa promesa nos tiene que llenar a todos nosotros de alegría. Porque la promesa que hace Dios es que Él es capaz de arreglar lo que se dañó. ¿Qué es lo que a nosotros nos duele tanto en la vida? Nos duele el ver cómo las cosas se van fracturando, el ver cómo las cosas se rompen, el ver cómo las cosas se dañan. Y en el anhelo y en el corazón de todos nosotros, el deseo de volver a restaurar lo que se dañó. Entonces, ¿qué hace una persona cuando ve que en su vida algo se deterioró, o en su familia algo se dañó, o en su matrimonio algo se rompió? Adviento, busque al Señor y llene su vida de la promesa de Dios. Miren esto tan bello: se despegarán los ojos del ciego, los oídos del sordo se abrirán, saltará como un ciervo el cojo, la lengua del mudo cantará. Dios arreglando lo que se dañó, y es una promesa preciosa. Cuando yo les digo arreglando lo que se dañó, inmediatamente me traslado como al Génesis, cuando el Señor encuentra toda esa realidad en desorden, el caos, la oscuridad, la tiniebla. ¿Y qué hace el Señor? Empieza a arreglarlo todo y a darle un orden a las cosas. Empieza la creación. Entonces esa primera idea es maravillosa. Una promesa. ¿Cuál padre? El Señor es capaz de hacer en ti, en tu familia, en tu casa, una nueva creación. Qué cosa tan bella. Es posible una nueva creación en las manos de Dios. Segunda idea, ¿cuál es? Un regalo. Atención a esta idea que es muy linda. Un regalo. ¿Cuál regalo, Padre? Dios en medio de nosotros. Está en medio de nosotros. Por eso miren este detalle en el Evangelio. Juan Bautista está en la cárcel y allá en la cárcel va a morir, allá lo van a decapitar. Estando en la cárcel, manda a sus discípulos a que le digan a Jesús si Él es Jesús y si Él es verdaderamente el Mesías. Llevaban tantos años, tanto tiempo esperándolo, y apareció tanto charlatán que Juan Bautista dice: vaya, pregúntele a él si Él es.
y si no, pues para que sigamos esperando. Y entonces fueron los discípulos y le dijeron: oiga, maestro, Juan Bautista le manda a decir a usted que si usted es. Y Jesús, mire la respuesta: vayan y díganle a Juan lo que están viendo y oyendo. Los ciegos ven, los inválidos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia el evangelio. Es un regalo maravilloso reconocer a Dios en medio de nosotros. Pero lo especial de esa idea es que también nosotros muchas veces nos hemos preguntado si Él es. Y a veces lo increpamos y a veces lo cuestionamos y a veces le decimos: entonces, si usted después aparece, ¿qué te necesito? ¿Dónde te metiste? ¿Dónde estás que no te siento? ¿Te olvidaste de mí? Y entonces pareciera que el Señor nos mandara a decir: miren a su lado. Eso le manda a decir Jesús a Juan. Los ciegos ven, los sordos oyen, los cojos andan. Y usted le pregunta al Señor: Señor, ¿eres tú? Y pareciera que nos dijera: miren a su lado. No tienen una casa, que es un regalo de Dios. No desayunaron esta mañana. Ahorita no van a ir a almorzar. No tienen a su lado esas personas que tanto aman. Pudieron venir hoy caminando cuando hay tanta gente en un hospital. Ahorita vas a poder abrazar a tus seres queridos cuando en este momento una mamá o un hijo están en una sala de velación despidiendo un ser querido. Y usted le pregunta a Dios si es Él, y Él simplemente te responde: mira a tu lado, mira lo que tienes, mira lo que has recibido, y date cuenta que es la muestra más grande de ese regalo bendito: Dios en medio de nosotros. Tercera idea, una invitación. ¿Cómo quiere el Señor a Juan Bautista? ¿Cómo lo quiere y cómo lo admira? Que una vez le dijo: hey, ¿sabes qué? Cuando pasó Juan Bautista, le dijo a los discípulos: miren, no ha nacido de mujer nadie más grande que ese man que va allá. Así le dijo, ¿sí o no? Pero si alguien en el reino de los cielos se hace pequeño, es más grande que él. Qué cosa tan especial. Ese que ustedes ven ahí es un grande, pero usted puede ser más grande que él si se hace pequeño. Y entonces esa es la invitación. Adviento, un tiempo en el que el Señor me pide que me haga pequeño. ¿Y cómo hacerse uno pequeño, Padre? Entonces empieza uno a cultivar el don de la humildad. Aprende uno a cultivar el don de la sencillez. Aprende uno a cultivar el don de la libertad. Aprende uno a cultivar a Dios en el corazón. Y Dios en el corazón lo hace a uno pequeño. Lo engrandece, pero hace que usted ponga la mirada en lo verdaderamente esencial. Juan Bautista, un grande, pero si cultivas la pequeñez, lograrás ser más grande que Juan el Bautista. Le voy a contar una historia. Había un ratón que estaba siempre angustiado porque tenía miedo al gato. Un mago se compadeció de él y lo convirtió en un gato. Pero entonces empezó a sentir miedo del perro, de modo que el mago lo convirtió en perro. Luego empezó a sentir miedo de la pantera y el mago lo convirtió en pantera, con lo cual empezó a temer al cazador. Llegado a este punto, el mago se dio por vencido y volvió a convertirlo en ratón, diciéndole: nada de lo que haga por ti va a servirte de ayuda, porque siempre tendrás un corazón de ratón.
3 cositas. La primera, la felicidad verdadera consiste en aceptarte como eres. Este es el domingo de la alegría. La alegría y la felicidad verdadera consiste en aceptarte como eres. Recuerda que vales por el corazón. Cultívalo, cuídalo, es tu gran tesoro. Segunda cosita, deje de ser inconforme y aprenda a agradecer lo que tienes. Eres muy bendecido por Dios. Reconoce cada día a tu lado las maravillas del Señor. Tercera cosita, termina este año haciendo un buen balance de tu vida. Vence tus miedos y alístate a tener un año nuevo muy feliz, porque siempre mereces lo mejor. Cierra tus ojos. Tienes tus ojos cerrados y te vas a hacer esta pregunta: ¿a qué me trajo Dios hoy a este lugar? Y a lo mejor la respuesta te va a llenar de alegría. Me trajo a regalarme una promesa, a decirme que Él todo lo puede arreglar. Y eso me cae muy bien cuando hay cosas en mi vida que se están dañando. Me trajo a este lugar a hacerme un regalo, a decirme que Él está en medio de nosotros. Está bendiciéndonos cada día. Está rodeándonos de milagros y de cosas bonitas. Y me trajo a hacerme una invitación: vencer mi orgullo y mi soberbia, para cultivar la pequeñez que me hace grande a sus ojos. Señor Jesús, gracias por traerme a este lugar. Gracias por invitarme a esperarte. Pero sobre todo, gracias por hablarme al corazón. Señor Jesús, en esta tarde me pongo en tus manos para que hagas conmigo lo que tú quieras. Digan conmigo: amén. Comenzamos hoy 17 de diciembre lo que la iglesia llama o reconoce como la segunda parte del Adviento, que es propiamente ya como la preparación cercana y directa a esa venida del Señor. Y nos regala el Señor esta palabra que no es nada fácil de entender. Cuando los curas nos encontramos con este evangelio no sabemos qué decir. Vamos a mirar qué nos pone el Señor en el corazón. De pronto sugerirles a ustedes, cuando vayan a bautizar un niño, que vengan a este evangelio. Ahí van a encontrar todos los nombres que ustedes quieran y nombres hasta bonitos y particulares. En la primera lectura va a pasar una cosa muy linda. Jacob, llamado también Israel, que tiene 12 hijos, los va a reunir. Y miren, amigos, lo que les dice: reúnanse, que les voy a contar lo que les va a suceder en el futuro. Agrúpense y escúchenme, hijos de Jacob, oigan a su padre Israel. El Papa Francisco a mí siempre me llamó la atención por la manera como invitaba a todas las personas a cuidar la memoria y la manera como invitaba a cuidar a los abuelos y la manera como invitaba a tener un reconocimiento a los ancestros. Y pienso que esta primera idea es muy especial, porque es el papá que es capaz de reunir a sus hijos y hacerse escuchar.
Miren, amigos, Dios no le concede la gracia a todo mundo de ser padre. Y por eso todo el tiempo están viniendo personas aquí. Padre, bendígame el vientre que yo no he podido tener hijos. Porque ser padre es una bendición muy grande y muy especial, la cual algunos todavía, y no quiere decir que no lo vayan a alcanzar, lo cual algunos todavía no lo han alcanzado. Pero cuando Dios le concede la gracia a alguien de ser padre o ser madre, le está concediendo la gracia, como decía la palabra de Dios ayer, la gracia de tener autoridad. Y Dios les concede una cosa especial que no se entiende desde afuera. Por eso un papá no puede negociar, no puede renunciar a su rol de padre o de madre. Es que me están quedando grandes, es que se me están saliendo de las manos, es que yo no sé qué hacer con ellos. No, señores, usted es el papá y la mamá. Son ustedes los que recibieron de Dios una gracia especial que se tiene que ir construyendo, que se tiene que ir dinamizando y que se tiene que ir trabajando de la mano de Dios. Pero el papá no es solamente el que lleva comida a la casa y compra ropa. El papá, y cuando hablo del papá estoy hablando de la mamá en término genérico, es el que es capaz de reunir a sus hijos para hablarles. Es el que es capaz de reunir a sus hijos para aconsejarlos. Es el que es capaz de reunir a sus hijos para señalarles el camino. Y de una manera especial, y así nos lo va a mostrar Jacob, es el que es capaz de ser testigo de que sus hijos llegará un momento en el que se tienen que ir. Y eso es lo que nos va mostrando la palabra de Dios. Reúnanse, hijos, que les voy a contar lo que les va a pasar. Pero me llama la atención cómo este papá comienza hablando de la tribu de Judá, que es la tribu de donde va a venir Jesús. Y a esa tribu le va a decir, mira, esta tribu será como un león. Será como un león. Y empieza en esa historia que le cuenta a los hijos a decirles que ese león será atacado, pero será fuerte en medio de la prueba. Y cómo ese león será en medio de la adversidad, será aguerrido y será violento y será bien parado. Hay papás que siempre están educando a sus hijos desde el pesimismo. Hay papás que siempre están educando a sus hijos desde la prohibición. Y este papá llama a sus hijos y a uno de ellos le dice, usted será un león. Tan bonito que los papás le hablaran hacia sus hijos. Usted va a ser una persona grande. Usted va a ser una persona valerosa. A usted le van a llegar muchos triunfos. No deje de hablarle de las pruebas. No deje de hablarle de las dificultades. No deje de hablarle de que la vida a veces lo pone a uno a perder también para purificarlo un poquito. Pero no deje de reconocer en sus hijos el león que todos llevamos adentro. La fuerza para ser capaces de afrontar este mundo. Me llama la atención cómo este papá, Jacob, reúne a sus hijos, los bendice y les habla al corazón. En el Evangelio aparece toda esta genealogía y esta historia de Jesús. Cuando a uno le preguntan, ¿vos quién sos? ¿O cómo hago para comunicarme contigo? Uno saca una tarjetica y se la entrega. Freddy Alexander Bustamante Cataño, sacerdote, teléfono. Y entonces a uno la gente lo reconoce por lo que uno hace. Es un sacerdote, es un plomero, es un ingeniero, es un psicólogo. A uno lo reconocen por lo que uno hace. Los judíos no se reconocían por lo que ellos hacían, para ellos no eran importante. José, esposo de María, carpintero, no. Así no era. Ellos le daban mucho valor a un detalle,
de dónde venían, a qué familia pertenecían. Y entonces es tan lindo cuando empiezan a contar esta historia. Yo no soy de un pueblo, aunque algunos digan que sí, de allá es mi familia. Yo no soy de allá, Maceo, y no tengo problema de ser de allá porque allá pasé mis vacaciones cuando era muy niño. Pero cuando yo voy allá, ¿vos de qué familia sos? Entonces a mi familia le tenían un apodo allá. ¿Quieren saber cuál apodo? No, porque después me lo dicen a mí, es como maluco. Pero sí, sí nos reconocía, somos la familia tal. Y en los pueblos la gente se reconoce por la familia de los Galvis, de la familia de los Molina, de las familias de yo no sé qué. Porque para ellos era importante saber de qué familia eran y de qué familia venían. Y entonces me pongo a pensar un poco en la historia, en esa historia para muchos de nosotros acertada o también para muchos de nosotros una historia llena de desaciertos. Y cómo el Señor, cuando nos invita a pensar de dónde venimos, de quién venimos, nos está también invitando a entender que la historia está en sus manos, que la historia se desenvuelve en las manos de Dios, que Dios tiene el control de las cosas, de las personas, de los momentos, de las acciones, de todo lo que hacemos. La historia de todas estas personas que termina en Jesús siempre ha estado bajo el control de Dios. Y tenemos que aprender a amar nuestra historia y tenemos que aprender a perdonar nuestra historia. Vamos a pedirle al Señor que nos conceda a todos nosotros esa gracia, la gracia de nunca olvidar de dónde venimos. Padre, ¿de dónde venimos? Venimos de las manos de Dios. Digan conmigo amén. Este tiempo del Adviento que estamos viviendo es un tiempo muy bonito de penitencia y de conversión. Y todos nosotros durante estos días nos hemos sentido tocados por la palabra. Esa palabra de Dios que nos interpela, esa palabra de Dios que nos confronta y esa palabra de Dios que nos invita a ir al interior. Estamos leyendo el profeta Sofonías, que es uno de los 12 profetas menores. Y nos habla hoy de una realidad que escuchamos a veces estudiando teología que se llama el pequeño resto. ¿Y qué es el pequeño resto? Es aquella pequeña porción de la que se vale el Señor, un pueblo, un poco de personas, un resto de personas arrepentidas, con ganas de vivir a la manera de Dios, que puestas en las manos del Señor son capaces de dejar que Dios a través de ellos continúe construyendo ese pueblo. Es muy lindo, queridos amigos, por ejemplo, en el momento del destierro, cuando el pueblo de Israel es sacado de su tierra, llega el momento de volver a Israel y Dios permite que regrese un pequeño resto. Y el pequeño resto son aquellas pocas personas con las cuales el Señor quiere volver a fundar y a reconstruir su pueblo. Cuando escuchamos esa primera lectura del profeta Sofonías, nos dice: dejaré en ti un resto, un pueblo humilde y pobre que buscará refugio en el nombre del Señor. Y entonces la palabra de Dios nos está invitando a ser parte de ese pequeño resto. Padre, ¿y quiénes son ese pequeño resto? Los que entendieron que lo mejor que le puede pasar a una persona es hacer la voluntad de Dios. Por eso nos dice esta lectura que acabamos de escuchar.
Desde las orillas de los ríos Cus, mis adoradores, los deportados, traerán mi ofrenda. Aquel día ya no te avergonzarás de las acciones con que me ofendiste, pues te arrancaré tu orgullosa arrogancia, les está diciendo el Señor, y dejarás de engreírte en mi santa montaña. Dejaré un pequeño resto. Desde ahí es muy fácil entender el Evangelio. El pequeño resto, los que hacen la voluntad de Dios. El pequeño resto, los que quieren vivir a la manera del Señor. El pequeño resto, los que reconocen que la vida con Dios es mejor. Entonces en el Evangelio se nos va a hablar de cómo un hombre tiene 2 hijos. El hombre era un gamonal, dueño de una finca inmensa, de un gran viñedo, y un día se acerca a sus 2 hijos. Lo más especial es que en esos 2 hijos estamos representados todos nosotros. Y en esos 2 hijos y en sus actitudes está representada nuestra vida. Se acercó al primero y le dijo: hijo, ve a trabajar en la viña. Padre, ¿qué es la viña? La viña es la vida. La viña es tu salvación. Entonces este hombre le dijo: no voy, no quiero. Así dice el Evangelio, no quiero. Pero cuando iba por el camino, empezó a hacer memoria de quién era su papá en su vida. Mi papá tan bueno conmigo. Mi papá que me ha alimentado, que me ha sostenido, que me ha abrigado, que no me ha dejado solo, y yo le voy a decir que no. Entonces le dijo: no quiero, pero terminó yendo a trabajar a la viña. Luego, mire lo que dice la palabra: se acercó al segundo y le dijo lo mismo. Él le dijo: sí, papá, yo sí voy. Pero cuando iba por el camino se le olvidó quién era el papá. Se le olvidó las bondades del papá, las misericordias del papá, ese papá querido, ese papá tierno, y no fue. Dice la palabra, y miren, ¿quién de los 2 cumplió la voluntad de su padre? Y entonces contestaron: el primero. ¿Quién es el primero? El pequeño resto. El que es capaz de ponerse en las manos del Señor para que Dios con eso poquito haga mucho. Por eso es tan lindo cómo termina esa primera lectura. El resto de Israel no hará más el mal, no mentirá ni habrá engaño en su boca. Pasarán y descansarán y no habrá quien los inquiete. El pequeño resto, el que hace la voluntad de Dios, pasan de ser seguramente unos hombres de muchas pruebas a ser hombres bendecidos por el Señor. ¿Quién es el pequeño resto? Los que en algún momento le dijeron al Señor no, pero en el camino le dijeron que sí y fueron capaces de ir a trabajar. Por eso es lindo cómo termina el Evangelio. En verdad les digo que los publicanos y las prostitutas van por delante de ustedes en el reino de Dios. Qué polémica esa afirmación de Jesús. ¿Cómo así que los publicanos, tan criticados, tan controvertidos, tan problemáticos, y las prostitutas tan censuradas y tan excluidas nos llevan la delantera? Y dice el Señor: claro que sí, Señor. ¿Y por qué? Porque vino Juan a ustedes enseñándoles el camino de la justicia y ustedes no le creyeron. Es que yo les he hablado mucho y ustedes no me creen. Pero mire lo que dice después: en cambio los publicanos y las prostitutas, el pequeño resto, le creyeron. Eso es un reto muy grande de la palabra.
Nosotros escuchamos la palabra todo el tiempo, Dios nos está hablando todo el tiempo y nosotros no nos hemos querido convertir. Llevamos la misma vida, esclavos del pecado, de la arrogancia, de la indiferencia, de la lujuria, de la sensualidad, de las cosas del mundo. Y dice el Señor, ustedes me escuchan y no hacen caso. En cambio, las prostitutas y los publicanos sí me hicieron caso. Y a veces pareciera, queridos amigos, que uno tuviera que experimentar mucho dolor, mucha miseria, tragedia en la vida, rechazo, angustia. ¿Para qué, Padre? Para que usted desde el vacío de su alma y allá en su interior, usted sienta la necesidad profunda de encontrarse con Dios. Y eso fue lo que le pasó a las prostitutas y a los publicanos. Seguramente el mundo los rechazó y encontraron en Dios su más grande tesoro y por eso le prestaron atención. Hoy comenzamos las novenas y empezamos a caminar hacia ese encuentro del niño Jesús que ya viene. Y entonces podríamos nosotros trabajar en una gran petición. Pedirle al Señor que nos conceda la gracia de hacer parte del pequeño resto. Esos poquitos, porque somos muchos, somos el mundo, pero el pequeño resto podríamos ser nosotros, que lo escuchamos, que le creemos, que participamos de la Eucaristía, que nos movemos en el temor de Dios, que todavía le creemos al Señor y todavía esperamos en Él. No se salga del pequeño resto, no se salga de este poquito que todavía espera en Dios. Y eso es lo que le vamos a pedir al Señor, que este pequeño resto seamos los que en algún momento le pudimos haber dicho no y nos estábamos perdiendo en las cosas del mundo, pero después descubrimos que con Él la vida es mejor y por eso terminamos diciéndole que sí. Que ese sea el deseo y el anhelo del corazón durante estos días, que el Señor por pura misericordia nos incluya a nosotros en su pequeño resto. Digan conmigo amén. Como es de hermoso dejarnos sorprender, dejarnos enamorar y ante todo creer en las buenas noticias que nos trae Dios. Asistimos a un momento donde las noticias ya no son motivo de atención. En esos días le he escuchado a varias personas que pereza ver noticias. Todo es dramático, triste, oscuro, doloroso, tormentoso. Qué pereza ver noticias. Apaguemos el televisor o pongamos otro canal. Pues bien, mis amigos, hoy los invito para que usted ni apague su vida, ni corra a buscar otros canales, porque hoy, en esta mañana, el cielo nos está entregando noticias esperanzadoras, noticias que nos motivan, noticias que nos están diciendo que la historia humana, aporreada y lastimada, todavía tiene oportunidad de ver algo nuevo y de sentir que en el corazón es posible reiniciarnos y es posible mirar con ojos de ilusión nuestra propia existencia. Las dos lecturas que hemos escuchado son lecturas demasiado hermosas, donde se nos ponen en común la realidad de dos familias, Manoch y su esposa, que no sabemos el nombre. Pues no nos interesa, ¿cierto? Después averiguamos. El Evangelio nos muestra la realidad de Zacarías y de Isabel, ambos matrimonios viejos y estériles que querían tener un hijo nacido de su propia carne. Y Dios
los sorprende y Dios les da la buena noticia y Dios los atrae para sí y los hace fecundos, los hace fértiles, los hace capaces de ver la dicha de que un hijo nacerá de sus entrañas. Les voy a proponer 2 puntos para nuestra reflexión a la luz de estos textos tan bellos. El primero, cuando ya nosotros vemos que nada es posible, cuando ya nosotros hemos llegado al límite, cuando ya nosotros hemos agotado todos los esfuerzos, cuando ya los medios con los que contábamos ya no están, entonces es el tiempo de Dios. Ustedes más que nadie han escuchado al padre Freddy cuando ha dado testimonio de una manera tan linda de tantas personas, parejas, que desean tener un hijo de su propia carne y no lo pueden hacer. Ya hay un diagnóstico médico sellado, bloqueado, donde se les dice: ustedes no podrán tener hijos. Por casi 2 años estuve acompañando la Eucaristía del 25 de cada mes en la parroquia de la Purísima Concepción, donde sagradamente por el 25 de cada mes, en memoria de la encarnación, en memoria del milagro de la vida, se celebra una Eucaristía por todas las parejas que van a pedirle a la Virgen el milagro de ser papás. Y también conocí testimonios grandes de cómo Dios sigue sorprendiendo, de cómo Dios sigue fecundando un vientre, de cómo Dios sigue haciendo capaz a un hombre y a una mujer por encima del diagnóstico médico de engendrar vida, de dar vida. Y entonces esto nos hace caer en la cuenta de algo muy hermoso. El vientre de la mujer no puede ser un lugar seco, un lugar estéril, y mucho menos la oficina del asesinato donde se crucifican vidas inocentes. Si por un lado la que se es fecunda, la que es fértil, la que es apta para dar la vida, la mata de una criatura sin nacer, habrá quien en la oración, en la súplica confiada al cielo, se hace capaz de dar a luz a un hijo que nace como motivo de alegría y de gozo, como pasó con Isabel, una anciana estéril, y como pasó con la esposa de Manoch, que se sentían que ya se habían quedado sin un heredero. Ante los imposibles, y cuando la última palabra humana la da la ciencia, habla Dios, interviene Dios, obra Dios, y dichosos y bienaventurados los que en ese camino en Dios hemos esperado y hemos confiado. Segundo punto de reflexión. De estas 2 realidades y de estos 2 matrimonios ancianos y estériles nacen 2 hombres varones, Sansón y Juan el Bautista, y en ambos también hay algo en común, también con sus diferencias. ¿Qué es lo que hay en común? Que los 2 fueron elegidos por Dios para salvar al pueblo elegido de maneras distintas. Sansón con la fuerza física. Acuérdense en historia sagrada o en historia bíblica cómo Sansón es capaz de vencer a Goliat por la fuerza física, un macancán. Yo no sé si en ese tiempo ya habrían abierto el Smart Feed. Y el hombre se entrenó y el hombre fue fuerte. Pero en Juan el Bautista hay otra fuerza, y es la fuerza de la palabra profética, la palabra que denunció el mal y la injusticia, la palabra que fue capaz
de entregarse con el fuego para denunciar todo lo que era contrario al plan de Dios. Juan el Bautista tuvo un poder que se le admiró siempre, al punto en el que los poderosos de su tiempo, como lo fue Herodes, lo escuchaba con atención y lo admiraba. Yo me quiero detener un ratico en esta experiencia de fe de Juan el Bautista, el poder de la palabra. Nosotros en este mundo tenemos a gente muy poderosa. De hecho, nuestro gobierno dice que es poderosísimo. Y es tan poderoso que leamos la historia de nuestra Colombia. Leámosla. El poder que ha servido de qué. En nuestra historia colombiana hay gente que tiene mucho poder porque tiene dinero. Y dice la sabiduría popular, aunque es una sabiduría equivocada también, que quien tiene el dinero pone las condiciones, aunque las condiciones sean equivocadas y aunque las condiciones no sean sino para hacer y deshacer. Se dice que en nuestra historia y en la realidad de nuestro país y del mundo actual hay gente que tiene poder porque es cibernauta, porque a través de un teléfono móvil, a través de una pantalla, se puede volver un terrorista y esto lo hace sentir poderoso. En nuestra historia colombiana y en el mundo en el que vivimos, hay gente que tiene mucho poder porque es famoso, porque es reconocido y porque es aplaudido. Porque no tendríamos que darle un vuelco a esos poderes y que el poder se vuelva servicio y que el poder se vuelva justicia y que el poder se vuelva verdad y que el poder se vuelva la palabra que edifica, que defiende, que cuida, la palabra que es justa ante los ojos de Dios y ante los ojos del mundo. Preguntémonos nosotros en la cotidianidad, ¿quién manda en la casa? El que más grita, el que más habla, el más arrogante, el más estudiadito, el de mejores oportunidades. O en la casa tiene el poder aquel que sirve, aquel que perdona, aquel que invita al diálogo y a la reconciliación, aquel que es capaz de sentar al arrogante con el sumiso, aquel que es capaz de poner a dialogar al envenenado con el que no tiene sino dulzura y bondad en su corazón. ¿Cuál es el poder con el cual nosotros ejercemos hoy nuestra tarea, nuestra misión y nuestro compromiso dentro de la familia, dentro de la sociedad, dentro de la iglesia? ¿Qué no decir en la realidad de nuestras pastorales parroquiales? ¿Quién manda? ¿Cuál coordinador orienta de la mejor manera? ¿Cuál líder está llevando a que los demás integrantes tengan un encuentro personal con mi Dios? El que más zapatea, el que más manipula, el que más disocia, el que más cree que está por encima de los demás porque tiene cierta capacidad o se tiene poder solo y exclusivamente cuando nos volvemos instrumentos, cuando nos volvemos facilitadores, cuando creemos que el poder de este mundo es un poder temporal y pasajero, como bien lo decía en algún momento un dirigente político. El poder es demasiado corto, el servicio durará por siempre. Dispongámonos en la fe y pidámosle al Señor que en este tiempo del Adviento tengamos la capacidad de dejarnos sorprender por las noticias que Dios nos trae. Dios todavía habla, Dios todavía está ocasionando motivos para que la vida no se sienta golpeada por los siniestros que hay en lo que vivimos diariamente. Dios todavía es capaz de comunicarnos
noticias muy bellas, pero ante esa buena noticia que el Señor nos trae, que nosotros ejerzamos un poder, y es el poder de entender que Dios nos llama y nos envía para que no seamos quienes dañamos, sino que seamos aquellos mensajeros de paz, de alegría, de verdad y de servicio, que estamos disponibles para el resto de los hermanos. Así sea. Para entender bien el mensaje de la primera lectura de hoy del libro de los Números, debemos entender y saber que la historia del pueblo de Israel es la historia de un pueblo lleno de persecuciones, un pueblo atacado y seguramente por ser el pueblo elegido, un pueblo al que querían sacar del camino. En una de esas persecuciones, para lograr intervenir al pueblo, estos hombres van a ir donde un brujo. Seguramente después de muchos planes de cómo acabar con el pueblo de Israel, ven que no es posible y entonces van a pedir ayuda de un brujo llamado Balaán. Este hombre es un hombre arrogante, es un hombre con un ego muy elevado, tan elevado que se reconoce como el hombre de los ojos perfectos. Y en medio de esa ayuda o de esa brujería, ellos quieren acabar con el pueblo de Israel. Pero va a suceder una cosa extraordinaria, y es que cuando Balaam está haciendo sus ritos, sus menjurjes y sus cosas, va a entrar en trance. Y en el trance le va a suceder una cosa. Balaam empieza a reconocer a Dios como el Dios de Israel y a Israel como su pueblo. Yo me ponía a pensar varias cosas cuando leía esta lectura. La primera cosa que me ponía a pensar es cuántas veces nosotros hemos sentido la tentación en nuestra vida y en nuestro camino de echar mano de ese tipo de ayudas para lograr alguna intervención en medio de nuestras dificultades y en medio de nuestras pruebas. ¿Cuántas veces cuando sentimos que el cielo no nos responde a tiempo, nosotros queremos aligerar las cosas? Y por eso, queridos amigos, es tan bonito reconocer que la intervención del cielo se llama providencia divina, y la intervención, las cosas arregladas desde lo humano, se llaman magia. Y muchas personas quieren arreglarlo todo desde la magia, es decir, déjeme, yo lo hago. Ese querer yo lo hago se llama magia, y ese dejar que Dios lo haga se llama providencia. Estos hombres quieren atacar al pueblo desde la brujería. Es una realidad muy triste, queridos amigos, y a veces vienen las personas y le dicen a uno: padre, es que yo no creo en esto. Amigos, yo no soy un defensor de esas cosas, pero sí sé que existen personas dedicadas a eso, personas que desde lo material y haciendo uso de esas cosas raras y extrañas quieren intervenir la vida de una persona. Siempre les he dicho a ustedes que eso sucede cuando en el corazón de una persona hay infelicidad. Cuando la persona es infeliz, no soporta ver feliz a alguien. Cuando la persona no es plena, no soporta ver que la vida le sonría a otra persona. Y por eso desde la primera lectura aparece una gran invitación. Usted no haga lo que no debe hacer. Deje a Dios ser Dios en su vida, que Él tiene en sus manos el control. Aquellos hombres
quisieron con magia, con brujería, con cochinadas, con cosas raras, intervenir el pueblo de Dios. Balaam va a sufrir un proceso de vuelta a Dios, de conversión. Y pareciera que si este hombre brujo, famoso, importante, fue capaz de volver a Dios, ¿por qué nosotros a veces con nuestras cosas raras? Amigos, es increíble que uno todavía vaya a una casa y encuentre cubitos de azúcar ubicada en los rincones de la casa, por ahí. Uno dice, aquí hay algo raro. O que uno vaya a una casa y encuentre por allá un pan envuelto en espigas y a veces con la herradura colgada. O que uno vaya a una casa y encuentre aquí el crucifijo y en la repisa del frente encuentre un Buda ahí sentado puesto. Amigos, nosotros como Balaam tenemos que ir entrando en una dinámica y en un proceso de purificación. Que mi fe todos los días sea más clara, que mi fe todos los días sea más diáfana, que mi fe dé razón de un encuentro personal con Cristo y sobre todo con el Cristo de la Eucaristía. Si alguna persona me dijera, Padre, pero es que la Biblia dice ayúdate que yo te ayudaré, es que siempre le salen a uno con esa. Y amigos, la persona que me muestre en la Biblia dónde dice eso, yo creo que le doy un premio muy grande. La Biblia no va a permitir eso. La Biblia va a motivar el que usted ponga de su parte, pero la Biblia no le va a motivar a usted ese tipo de ayudas que terminan anulando la providencia de Dios. Desde ya los invito a una cosa, nada de cosas raras, nada. Al finalizar el año la gente pela el cobre, todo el año pegaditos de Dios, todo el año haciendo las cosas bien, y termina el año y empiezan con unas cosas raras en las casas. No, vamos a mostrar de qué estamos hechos y vamos a mostrar que es el Dios de la Eucaristía el que sustenta nuestra fe. Déjenme les digo una ideita del Evangelio. Le están poniendo problema a Jesús por la autoridad. Miren amigos, los contemporáneos de Jesús veían cómo los demás desplegaban su poder desde el dominio y desde el sometimiento. Y van a ver a un Jesús que no llega a dominar ni a someter, sino a servir. Y entonces está curando a los ciegos, está devolviéndole el oído a los sordos, está poniendo a andar a los cojos, está resucitando muertos, le está dando comida al que tiene hambre. Y entonces ellos que no entienden eso porque han visto otra cosa distinta, le van a preguntar, a ver, ¿y a usted de dónde le viene esa autoridad? Una persona que hace el bien parece que chillara en este mundo. Una persona que obra el bien, que no habla de nadie, que es capaz del respeto, que es capaz de ayudar con generosidad, que es capaz de ser pronta en medio de la dificultad, pareciera que no fuera de este mundo. Y a mí me encantaría que eso se volviera como una cultura. La cultura del bien, la cultura del respeto, la cultura de la bondad, la cultura de la solidaridad. Les extraña la autoridad de un hombre llamado Jesús, porque estaban acostumbrados al mal, a la opresión y al sometimiento. Qué rico marcar este mundo, nosotros los que venimos a la Eucaristía, qué rico marcar este mundo con acciones distintas que sean capaces de edificar un mundo a la manera de Dios. Pidámosle al Señor que nos conceda la gracia, primero, de que cuando nos veamos muy embalados, cuando la vida nos ponga contra la pared, nosotros no pensemos, ni siquiera se nos ocurra irnos para otro lado. El que tiene la respuesta en sus manos se llama Jesús. Y segundo, que seamos capaces de arriesgarnos a romper esos esquemas de egoísmo, poniendo a funcionar esa autoridad delegada, regalada, que nos ha venido del cielo, que es la autoridad de obrar el bien. Digan conmigo, amén. El profeta Jeremías nos anuncia la venida de un descendiente de David. David, considerado el rey más grande que ha tenido Israel, incluso hasta el día de hoy. Cuando uno visita Israel, encuentra la bandera por todas partes con la estrella de David, porque lo consideran
el rey más grande que vino a traer la justicia y a instaurar la paz. Entonces el profeta Jeremías nos va a decir, miren, una profecía, llegan días en que daré a David un vástago legítimo. El que viene es descendiente, es de la estirpe de David. Y empieza a decir cosas muy lindas. El que viene va a reinar como un rey prudente, con justicia y derecho en la tierra. Pero lo más interesante es que nos va a dar el nombre de ese rey. Y es ahí donde yo quiero que nos detengamos. Ese rey será llamado el Señor nuestra justicia. ¿Cuántos nombres tiene Jesús en la Sagrada Escritura? Muchos. Pero el nombre que profetiza el profeta Jeremías es extraordinario. Ese que viene descendiente de David, de la tribu de Judá, ese que viene será llamado el Señor es nuestra justicia. ¿Qué significa la justicia en el contexto bíblico? Significa que el Señor viene a poner orden. Y ese es el reconocimiento que tienen del rey David, que llegó a un pueblo vuelto nada y le dio orden y puso allí disciplina y fue capaz de guiar ese pueblo según la voluntad de Dios. Entonces es muy lindo cuando nos dice la Sagrada Escritura que viene uno descendiente de David y será llamado así, el Señor nuestra justicia. Muchos de nosotros esperamos que se nos haga justicia frente a alguna situación, frente a algún problema, frente a alguna adversidad, frente a alguna situación que estamos resolviendo, frente a algo que dijeron de nosotros, frente a algo en nuestras casas. Y entonces, qué tan bonito, queridos amigos, que hacer justicia desde Dios y en la Sagrada Escritura es permitir que Dios hable y que la palabra de Dios que ordena, que la palabra de Dios que pone en su lugar sea capaz de llevarnos a encontrar una salida en medio de nuestras dificultades. Va a decir el profeta que en ese momento ya la gente no va a decir, lo juro por el Señor que sacó a los hijos de Israel de Egipto. Para un israelita, para un judío, el acontecimiento más grande que habían vivido hasta el momento era el Éxodo. Y ellos consideraban ese acontecimiento como la manifestación más grande de Dios. El Señor nos sacó de la esclavitud, el Señor no nos dejó solos, el Señor nos dio la mano, el Señor hizo tránsito con nosotros hasta la tierra prometida. Eso era lo más grande para un judío. Pero dice el profeta Jeremías, aquel día ustedes ya no dirán eso, porque vendrá un acontecimiento mayor, y lo enuncia la primera lectura. Ya dirán, lo juro por el Señor que sacó a la casa de Israel del país del norte y de los países por donde los dispersó y los trajo para que habitaran su propia tierra. El acontecimiento más grande desde esa promesa ya no será el Éxodo. El acontecimiento más grande desde Jesús, desde esa promesa, será que el Señor los sacó del destierro y los hizo volver a su casa. Acuérdense cuando Israel fue llevado al norte, abandonando su tierra, viviendo como esclavos, pero luego volvió un pequeño resto a Israel. Entonces dice el profeta Jeremías, desde esa promesa ya lo más grande no será el éxodo, sino el que el Señor los hubiera hecho volver a su casa. El Señor siempre trae cosas mayores. Pasar del éxodo, un acontecimiento grande, a algo más grande. Y es el Señor que siempre cumple sus promesas y termina haciendo justicia en nuestra vida. Es ese Dios al que nosotros le tenemos que creer.
Pero eso solamente se entiende desde el éxodo personal, desde el problema personal, desde la angustia de cada uno. Cómo el Señor es capaz de coger la vida de cada persona y ahí hacer su trabajo. Y muchos de nosotros hemos vivido nuestro éxodo, nuestra travesía, nuestro momento de incredulidad, nuestra pelea y nuestro enojo con Dios, nuestro reclamo y nuestra sed espiritual, lo que vivió el pueblo caminando por el desierto. Pero también muchos de nosotros fuimos traídos a la casa y Dios de ese éxodo, un acontecimiento grande y difícil, nos trajo a la casa y por eso estamos acá. Somos de Dios y Dios cada día nos va haciendo justicia. Es la justicia que le hizo a este hombre llamado José. A veces cuando yo tengo un problema muy grande o una situación difícil, yo pienso en este hombre. Es que qué cosa tan complicada, qué parangón tan grande. José estaba comprometido con María. En la usanza judía dice estaba desposado, es decir, ya había una promesa de matrimonio. Ya ellos habían dicho nos vamos a casar, todavía no estaban viviendo juntos, pero ya estaba la promesa. Ya habían comprado cositas, José ya había hecho una mesa por allá y un cajón para que se sentaran. Y un día, escuchen esto, va a recibir una noticia que va a cambiar los planes. María estaba desposada con José y antes de vivir juntos, resultó, ¿cómo así que resultó? ¿Eso de dónde salió? Que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. ¿Cómo resolver ese problema, esa situación? José, su esposo, como era justo y no quería denunciarla, decidió repudiarla en secreto. ¿Qué es repudiarla en secreto? Vea, yo me salgo de aquí calladito. Qué pesar de ese mano, qué pesar. Yo me voy solito, yo no digo nada para que no la maten, porque si ella resultaba embarazada de otro después del desposorio de la promesa de matrimonio, la iban a matar. Y él dijo, yo me voy solito. Y a veces uno quiere resolver las cosas solo. Y a veces uno solo toma decisiones equivocadas. Y a veces uno se vuelve demasiado emocional y termina uno tomando decisiones que no son. Y entonces en ese momento hay que permitir que haya justicia. ¿Y quién me hace justicia? La justicia viene de arriba. Ese niño es del Espíritu Santo. Pero María es su mujer. Mire, una cosa muy bella, no está diciendo, bueno, usted es muy lindo, pero de ahora en adelante María es la mujer del Espíritu Santo. No, ese hijo es del Espíritu Santo, pero vas a tomar a María tu mujer, la vas a tomar. Entonces, ¿quién hizo justicia? En medio del problema y del desasosiego y del no saber qué hacer, la justicia la hizo el cielo. Por eso la promesa del profeta Jeremías es muy lindo. El Señor es nuestra justicia y hay que dejar en el problema, oigan esto, en la enfermedad. Hace unos días venimos acompañando a una persona de nuestra parroquia que tiene un pariente muy enfermo en el hospital. Y hemos visto a esa persona a punto de irse, con todos los síntomas ya despidiéndose de este mundo. Y esta semana se empezó a levantar, ya salió de la pieza, ya está por ahí en sillita de ruedas, ya está. Amigos, es que hay que dejar es hablar a Dios. El que habla no soy yo, el que resuelve no soy yo, el que muestra la salida no soy yo. Imagínense donde José hubiera resuelto esa situación él, pero la resuelve el cielo, la resuelve el Señor y él sabe que Dios es nuestra justicia. Cuando despertó del sueño, se le arregló la vida. Tomó a María, su mujer, e hizo lo que Dios le había dicho por medio del ángel. Es que es muy linda esa historia. Pero lo más lindo es cuando uno es capaz de hacer eso en la propia vida. Dejar que el Señor venga
a traernos siempre cosas mayores, a hacernos pasar del éxodo y traernos a su casa, a esta su casa donde no se cansa Él de hacernos justicia y de mostrarnos el camino. Digan conmigo amén.